Has estado sangrando poder toda tu vida y ni siquiera habías notado la herida. Cada vez que respondiste a alguien que no merecía tus palabras, le entregaste una parte de ti mismo. Cada vez que te explicaste frente a personas comprometidas a malinterpretarte, les diste control sobre tus emociones. Esta es la verdad que los hombres débiles nunca aprenden y los hombres poderosos jamás olvidan. Tu atención no es gratis. Es la moneda más costosa que posees. Y la has estado gastando en personas que ni siquiera cruzarían la calle para salvarte la vida. Machiavelli entendió esto hace 500 años. El príncipe que persigue es el príncipe que cae. Esta noche aprenderás el arte que separa a los reyes de los mendigos. El dominio frío y calculado de ignorar a las personas. Y una vez que entiendas esto, nadie volverá a controlarte otra vez. Si este tipo de contenido despierta algo dentro de ti y quieres que sigamos trayendo esta clase de psicología oscura y estrategia mental al canal, suscríbete ahora mismo. Cada suscripción ayuda directamente a seguir construyendo este tipo de contenido. La mayoría de las personas jamás comprenderá por qué el silencio puede destruir más que cualquier grito. Pero el siguiente principio cambiará por completo la manera en la que ves el poder. La filosofía del silencio. ¿Por qué Machiavelli nunca perseguía? Nicolás Machiavelli observó imperios levantarse y derrumbarse desde las sombras de Florencia. Estudió príncipes, papas y generales. Diseccionó el poder como un cirujano disecciona un cuerpo. Y en todas sus observaciones, una verdad resonó más fuerte que cualquier grito de batalla: el hombre que persigue pierde. El hombre que se retira conquista. Machiavelli jamás creyó en la justicia. Creía en los resultados. Y los resultados siempre demostraban que quienes retenían su presencia se volvían magnéticos, mientras que quienes la regalaban libremente se volvían olvidables. El príncipe que respondía a cada insulto era visto como inseguro. El príncipe que contestaba a cada crítico era visto como alguien a la defensiva. Pero el príncipe que permanecía en silencio, el que dejaba que sus enemigos gritaran hacia el vacío, ese príncipe era temido. Porque el silencio no es vacío. El silencio es una declaración. Dice: estás por debajo de mi respuesta. Dice: tu existencia no merece mi energía. Dice: estoy operando en un nivel al que no puedes llegar. Por eso Machiavelli aconsejaba a los líderes ser como el zorro y el león. El zorro es lo suficientemente inteligente para reconocer trampas. El león es lo suficientemente fuerte para entender que batallas están por debajo de él. La mayoría de los hombres modernos no son ninguna de las dos cosas. Son perros persiguiendo cada automóvil que pasa, ladrándole a cada extraño, agotándose por absolutamente nada. Tú no serás ese hombre. Aprenderás que el poder no es ruidoso. El poder es silencioso. El poder no se explica. El poder no se justifica. El poder simplemente existe y el mundo se ajusta a él. Cuando dominas la filosofía del silencio, dejas de jugar los juegos que otros diseñaron para ti. Creas tu propio juego. Y en tu juego, la única forma de ganar es no reaccionar jamás. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el silencio realmente da poder o piensas que hoy el mundo premia a quienes reaccionan a todo? Te leo en los comentarios. Pero entender el silencio no es suficiente. Lo verdaderamente peligroso comienza cuando descubres lo que sucede dentro de la mente de alguien cuando decides ignorarlo. La psicología del rechazo. ¿Por qué ignorar destruye el ego humano? El ser humano puede soportar el dolor. Puede soportar el fracaso. Incluso puede soportar el odio. Pero hay algo que destruye psicológicamente a la mayoría de las personas mucho más rápido que cualquier otra cosa: sentirse irrelevantes. Cuando alguien te odia, al menos todavía piensa en ti. Cuando alguien te ataca, todavía te está dando atención. Pero cuando alguien te ignora completamente, su mente comienza a colapsar. Porque el ego humano necesita validación para sobrevivir. Machiavelli entendía que la atención es una forma de poder invisible.
Quien recibe tu atención recibe existencia dentro de tu mente. Y el momento en que retiras completamente esa energía, obligas a la otra persona a confrontar una realidad insoportable, tal vez nunca tuvo el control que creía tener sobre ti. Por eso ignorar correctamente puede ser tan devastador. No hablo de inmadurez infantil. No hablo de hacer berrinches emocionales o fingir indiferencia mientras revisas obsesivamente si respondieron tu mensaje. Hablo de desapego real. Frío. Calculado. Definitivo. La mayoría de las personas no ignora. La mayoría finge ignorar mientras internamente sigue desesperada por atención. Y los demás pueden sentir esa desesperación. El verdadero poder aparece cuando genuinamente dejas de necesitar algo de alguien. Ahí cambia toda la dinámica. La persona que antes intentaba manipularte comienza a sentir ansiedad. Empieza a preguntarse por qué ya no reaccionas. Empieza a revisar tus movimientos. Empieza a obsesionarse con recuperar el acceso emocional que perdió contigo. Porque el ego humano no soporta perder influencia. Y aquí es donde la mayoría comete un error fatal, vuelven demasiado pronto. Responden el mensaje. Dan explicaciones. Intentan cerrar la situación de forma madura. Y destruyen todo el efecto psicológico que habían construido. Machiavelli jamás habría hecho eso. Porque él entendía que cuando alguien finalmente siente tu ausencia, recién ahí comienza a comprender tu valor. No interrumpas ese proceso. Deja que el silencio crezca. Deja que el vacío trabaje por ti. Deja que la incertidumbre se convierta en el ruido mental que ellos mismos construyen dentro de su cabeza. Las personas recuerdan más intensamente lo que pierden que lo que poseen. Y el hombre que aprende a retirarse sin explicarse se vuelve imposible de controlar. Y si muchas de las personas que hoy te ignoran, cambiaran completamente su actitud en el momento en que dejaras de perseguirlas emocionalmente? Escribe en los comentarios, mi energía ya no será gratuita. El siguiente principio es todavía más oscuro, porque no basta con ignorar. Tienes que aprender a convertir tu ausencia en una presencia psicológica permanente. La presencia fantasma, como seguir dominando incluso cuando no estás. La mayoría cree que el poder depende de presencia física. Creen que para dominar una habitación debe ser el más ruidoso, el más visible o el más agresivo. Pero las personas verdaderamente peligrosas entienden algo distinto. El máximo nivel de influencia ocurre cuando tu presencia sigue controlando la mente de alguien incluso después de que desapareciste. Eso es la presencia fantasma. Machiavelli comprendía que los hombres más poderosos de la historia no necesitaban aparecer constantemente para mantener autoridad. Su reputación, su energía y la incertidumbre alrededor de ellos seguían operando incluso cuando no estaban en la habitación. Piensa en esto. ¿Por qué algunas personas pueden irse y aún así seguir ocupando espacio en tu mente durante semanas, meses o incluso años? Porque dejaron una impresión emocional incompleta. Y el cerebro humano odia lo incompleto. Cuando desapareces después de haber generado impacto emocional, la mente de la otra persona comienza automáticamente a llenar los vacíos. Reproduce conversaciones. Reinterpreta silencios. Imagina escenarios. Se obsesiona buscando respuestas que nunca recibe. Y mientras más inaccesible te vuelves, más grande creces dentro de su imaginación. Por eso los hombres débiles destruyen su propia influencia constantemente. Hablan demasiado. Se explican demasiado. Están demasiado disponibles. El misterio jamás tiene tiempo de desarrollarse porque entregan acceso ilimitado a sí mismos. Pero el hombre estratégico entiende el valor de la retirada. No necesita anunciar su salida. No necesita decir mírame e irme. Simplemente desaparece hacia su propósito. Y esa desaparición silenciosa crea algo extremadamente poderoso, tensión psicológica. La otra persona comienza a sentir que perdió acceso a algo importante. Aunque no puede explicarlo racionalmente.
Y aquí ocurre algo fascinante. Cuanto menos disponible te vuelves, más valor proyectas. Porque el cerebro humano asocia escasez con importancia. Lo raro parece valioso. Lo inaccesible parece poderoso. Lo difícil de obtener parece superior. Machiavelli jamás perseguía aprobación porque entendía que el príncipe que necesita atención pierde inmediatamente autoridad frente a quienes la observan. Tú tampoco perseguirás más. Aprenderás a retirarte antes de que el mundo se acostumbre demasiado a tu presencia. Aprenderás a dejar conversaciones mientras todavía quieren seguir hablando contigo. Aprenderás a abandonar espacios antes de convertirte en parte del fondo. Porque cuando tu ausencia pesa más que tu presencia, alcanzaste un nivel de poder que la mayoría jamás entenderá. Si este contenido ya comenzó a cambiar la forma en que manejas tus relaciones, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no enseñamos dependencia emocional, enseñamos soberanía psicológica. Pero todo esto se derrumba si todavía tienes una necesidad secreta de ser validado. Y eso es exactamente lo que vamos a destruir en el siguiente principio. Mata la necesidad de aprobación, la raíz secreta de toda debilidad. Toda manipulación funciona por una sola razón: en alguna parte dentro de ti todavía existe alguien desesperado por ser aceptado. Ese es el núcleo de casi toda debilidad humana. La necesidad de aprobación convierte hombres inteligentes en esclavos emocionales. Hace que las personas toleren humillaciones, traiciones y faltas de respeto simplemente porque temen perder validación social. Machiavelli entendía esto perfectamente. El príncipe que necesita ser amado por todos inevitablemente termina controlado por todos. Porque el momento en que dependes emocionalmente de la opinión ajena, entregas poder sobre tu estado mental. Y la mayoría vive exactamente así. Publican para recibir atención. Hablan para recibir aceptación. Trabajan para recibir reconocimiento. Incluso muchas relaciones no nacen del amor, nacen del terror de sentirse insuficientes estando solos. Por eso reaccionan exageradamente cuando alguien los ignora. Porque no solo pierden una persona, pierden una fuente de validación. Pero aquí está la verdad brutal. Mientras necesites aprobación, jamás serás libre. El hombre verdaderamente peligroso no entra a una habitación preguntándose: ¿les agradaré? Entra preguntándose: ¿vale la pena que estas personas tengan acceso a mí? ¿Notas la diferencia? Uno busca ser elegido. El otro evalúa. Y eso cambia completamente la dinámica psicológica. Cuando matas la necesidad de aprobación, algo extraño comienza a ocurrir. Tu energía cambia. Tu lenguaje corporal cambia. Tu mirada cambia. Las personas sienten que ya no pueden controlarte emocionalmente usando aceptación o rechazo. Porque ambos dejaron de importarte. Machiavelli jamás aconsejó odio hacia las personas. Aconsejaba independencia emocional frente a ellas. Y eso es exactamente lo que debes construir. No significa convertirte en alguien frío o antisocial. Significa que tu autoestima deja de estar conectada al aplauso externo. Significa que puedes caminar solo sin sentirte incompleto. Significa que el rechazo deja de sentirse como destrucción personal y empieza a sentirse simplemente como información. La mayoría jamás alcanzará este nivel porque requiere destruir una adicción invisible, la necesidad de gustarle a todo el mundo. Pero el día que rompes esa cadena, ocurre algo poderoso. Dejas de perseguir. Y justo ahí, el mundo empieza a perseguirte a ti. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hoy la mayoría vive buscando aprobación incluso sin darse cuenta? Te leo en los comentarios. El siguiente principio es donde todo se vuelve verdaderamente peligroso, porque aprenderás por qué las personas más poderosas jamás reaccionan inmediatamente a nada. Nunca reacciones de inmediato, el poder de retrasar tus emociones. La mayoría de las personas vive completamente gobernada por impulsos. Alguien los provoca, reaccionan. Alguien los ignora,
reaccionan. Alguien los critica, reaccionan. Alguien los traiciona, reaccionan. Y cada reacción inmediata revela exactamente dónde están sus heridas emocionales. Machiavelli comprendía que el hombre que controla el tiempo de su respuesta controla el poder de la situación. Porque quien reacciona primero normalmente reacciona desde emoción. Y quien actúa desde emoción entrega información valiosa sobre sí mismo. Por eso las personas inteligentes socialmente rara vez responden instantáneamente. Observan primero. Analizan primero. Piensan primero. Mientras todos los demás explotan emocionalmente, ellos permanecen quietos estudiando el tablero completo. Y aquí está lo interesante, el retraso psicológico genera tensión. Cuando alguien espera una reacción inmediata tuya y no la obtiene, su mente empieza a trabajar sola. Comienza a preguntarse qué estás pensando. Empieza a imaginar escenarios. Empieza a perder estabilidad emocional porque ya no puede anticiparte. Eso es poder. La mayoría destruye su posición porque siente una necesidad desesperada de aclarar las cosas ya. Quieren responder el mensaje inmediatamente. Quieren defenderse inmediatamente. Quieren cerrar el conflicto inmediatamente. Pero el hombre estratégico entiende algo distinto. El tiempo altera completamente las dinámicas emocionales. Una emoción intensa hoy puede volverse irrelevante mañana. Una provocación diseñada para hacerte explotar pierde fuerza cuando no obtiene reacción instantánea. Muchas personas solo intentan manipularte emocionalmente porque esperan que respondas mientras aún estás alterado. No les des ese privilegio. Aprende a esperar. Cuando estés furioso, guarda silencio. Cuando estés herido, guarda silencio. Cuando sientas necesidad urgente de responder, especialmente ahí, guarda silencio. Porque las decisiones tomadas desde emoción suelen convertirse en arrepentimientos permanentes. Machiavelli jamás habría construido poder reaccionando impulsivamente frente a cada ataque menor. Los grandes estrategas entienden que no toda batalla merece respuesta inmediata. A veces el movimiento más inteligente no es atacar. Es observar cómo el otro se destruye solo mientras espera una reacción que jamás llegará. Y mientras ellos pierden control emocional, tú acumulas claridad. Ese retraso entre estímulo y respuesta es donde nace el verdadero dominio mental. Porque el hombre que controla sus emociones, eventualmente termina controlando la situación completa. Si este contenido te está ayudando a ver el poder psicológico desde otro nivel, suscríbete ahora. Porque aquí no entrenamos personas impulsivas. Entrenamos mentes imposibles de desestabilizar. Pero existe algo todavía más poderoso que controlar tus reacciones, aprender a convertirte en alguien emocionalmente imposible de descifrar. Conviértete en un enigma, el terror psicológico de no poder leerte. Las personas se sienten cómodas cuando creen entenderte. Necesitan categorizarte mentalmente para sentirse seguras. Quieren saber qué te hace feliz, qué te hace enojar, qué te hiere y cómo reaccionarás bajo presión. En el momento en que logran construir un mapa psicológico sobre ti, sienten que tienen cierto nivel de control. Y ahí es exactamente donde la mayoría pierde poder sin darse cuenta. Machiavelli entendía que lo predecible siempre termina siendo manipulable. El hombre que reacciona igual cada vez se convierte en un patrón. Y cualquier patrón puede estudiarse, anticiparse y utilizarse en su contra. Por eso las figuras verdaderamente peligrosas de la historia siempre conservaron cierto nivel de misterio alrededor de ellas. Nunca mostraban completamente sus pensamientos, nunca revelaban todas sus emociones y jamás permitían que otros entendieran con claridad absoluta cuáles serían sus próximos movimientos. La gente teme lo que no puede calcular. Piensa en las personas que más te han intimidado en tu vida. Normalmente no eran las más ruidosas ni las más agresivas. Eran las más difíciles de leer. Las que hablaban poco pero observaban mucho. Las que parecían emocionalmente estables incluso bajo presión.
las que nunca revelaban demasiado sobre sí mismas. Ese tipo de presencia genera tensión psicológica porque obliga a los demás a llenar vacíos mentales constantemente. Y el cerebro humano odia los vacíos. Cuando alguien no logra leerte, empieza a proyectar sobre ti sus propios miedos, inseguridades e interpretaciones. Empieza a imaginar más de lo que realmente existe. Y ahí nace el poder del enigma. La mayoría destruye este efecto porque sobreexplica todo. Hablan de más, justifican de más y convierten su vida entera en un libro abierto buscando conexión emocional inmediata. Pero un hombre que revela absolutamente todo sobre sí mismo deja de tener profundidad. Se vuelve completamente consumible. Completamente predecible. Tú harás lo contrario. Responderás menos. Explicarás menos. Mostrarás menos emociones impulsivas. No porque quieras parecer frío artificialmente, sino porque comprenderás que tu mente es territorio privado y no todo el mundo merece acceso ilimitado a ella. Machiavelli jamás enseñó transparencia absoluta. Enseñó control estratégico de percepción. El príncipe inteligente mostraba exactamente lo necesario para mantener estabilidad, pero jamás lo suficiente para quedar vulnerable. Ese será tu nuevo estándar. Las personas no necesitan conocer cada pensamiento que pasa por tu cabeza. No necesitan entender cada emoción que sientes. No necesitan acceso completo a tu mundo interno. Y mientras más aprendas a conservar partes de ti fuera del alcance ajeno, más difícil será manipularte. Porque el hombre imposible de leer se convierte en el hombre imposible de controlar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hoy las personas hablan demasiado sobre sí mismas buscando validación constante? Escribe en los comentarios, mi mente ya no será territorio público. El siguiente principio es donde casi todos colapsan. Porque descubrirás por qué la verdadera fuerza no aparece cuando ganas discusiones, sino cuando dejas de necesitar ganarlas. No necesitas ganar cada batalla, la superioridad silenciosa del desapego. Las personas débiles están obsesionadas con tener la última palabra. Necesitan demostrar constantemente que tienen razón. Necesitan corregir, discutir, convencer y defenderse porque sienten que cada desacuerdo amenaza directamente su valor personal. Y esa necesidad emocional las vuelve increíblemente fáciles de manipular. Machiavelli entendía algo mucho más profundo. El hombre verdaderamente poderoso no desperdicia energía intentando ganar todas las batallas pequeñas. Porque mientras los demás pelean por orgullo, él protege posición. Mientras los demás reaccionan por ego, él piensa en consecuencias. La mayoría no discute para encontrar verdad. Discute para proteger identidad. Y cuando entiendes eso, comienzas a ver las discusiones cotidianas como lo que realmente son, guerras emocionales disfrazadas de conversaciones. Por eso las personas inteligentes rara vez entran en debates innecesarios. No porque no puedan ganar, sino porque entienden que muchas veces ganar la discusión significa perder paz, tiempo y control emocional. El hombre estratégico sabe retirarse. Y aquí está lo interesante, retirarte correctamente muchas veces genera más impacto psicológico que quedarte peleando. Porque cuando alguien espera resistencia emocional y en lugar de eso encuentra calma absoluta, algo dentro de su mente se desestabiliza. Empiezan a preguntarse por qué no reaccionaste. Empiezan a interpretar tu tranquilidad como superioridad. Y la mayoría no soporta sentirse emocionalmente inferior. Por eso el desapego resulta tan poderoso. Porque rompe completamente la dinámica que otros esperaban tener contigo. La persona que quería provocarte pierde el control de la situación. La persona que quería arrastrarte a una pelea mental se queda peleando sola. Mientras tanto, tú permaneces intacto. Machiavelli jamás habría desperdiciado recursos intentando convencer a personas comprometidas emocionalmente con malinterpretarlo. Entendía que algunos conflictos simplemente no merecen energía. Y aprender eso puede ahorrarte años enteros de desgaste psicológico.
No necesitas corregir cada mentira. No necesitas responder cada ataque. No necesitas demostrar constantemente quién eres. Las personas observadoras siempre terminan viendo la verdad con el tiempo. Y quienes jamás iban a verla, tampoco habrían cambiado aunque pasaras horas intentando explicarte. Así que deja de pelear guerras pequeñas. Cada vez que eliges paz mental sobre validación instantánea, aumentas tu poder. Cada vez que rechazas entrar en conflictos inútiles, fortaleces tu disciplina emocional. Y cada vez que alguien intenta provocarte sin éxito, pierdes menos energía y ganas más control sobre ti mismo. Porque el hombre más fuerte no es quien domina a todos los demás. Es quien ya no puede ser arrastrado emocionalmente por nadie. Si este contenido está resonando contigo y quieres seguir profundizando en este tipo de psicología estratégica, suscríbete ahora mismo. Este canal está construido para quienes ya están cansados de vivir reaccionando a todo. Pero el siguiente principio cambia completamente las reglas del juego. Porque aprenderás porque la escasez emocional crea más poder que la presencia constante. La escasez crea valor, porque estar demasiado disponible destruye tu poder. La mayoría de las personas destruye su propio valor intentando demostrar cuánto puede dar. Responden inmediatamente, siempre están disponibles, siempre dicen que sí, siempre están presentes y creen que eso hará que los demás los aprecien más. Pero la psicología humana funciona exactamente al revés. Lo que es abundante pierde valor. Lo que es escaso adquiere importancia. Machiavelli entendía que un príncipe demasiado accesible deja de ser respetado. Cuando las personas sienten acceso ilimitado hacia ti, empiezan a percibirte como algo común. Y lo común jamás genera fascinación, tensión y respeto profundo. Por eso las figuras más poderosas de la historia siempre controlaron cuidadosamente su disponibilidad. No porque odiaran a la gente, sino porque comprendían el valor psicológico de la distancia. Piensa en cómo funciona la mente humana. Lo que siempre está presente termina volviéndose invisible. Las personas dejan de apreciar aquello que sienten garantizado. Y mientras más disponible te vuelves emocionalmente, más permites que los demás te den por sentado. Ese es uno de los errores más costosos que puedes cometer. El hombre que responde inmediatamente cada mensaje transmite ansiedad. El hombre que siempre busca atención transmite necesidad. El hombre que jamás desaparece transmite ausencia de propósito propio. Y aunque las personas no lo digan directamente, perciben esa energía de inmediato. La desesperación jamás ha sido atractiva. La sobreexposición jamás ha sido poderosa. Machiavelli sabía que el misterio y la distancia aumentan percepción de valor porque obligan a otros a proyectar importancia sobre ti. Cuando alguien no tiene acceso constante a tu tiempo, comienza a asumir que tu atención está ocupada en cosas importantes. Empieza a verte como alguien selectivo, no necesitado. Y eso cambia toda la dinámica psicológica. Por eso debes aprender a retirarte estratégicamente. No necesitas estar disponible para todos todo el tiempo. No necesitas responder instantáneamente solo porque alguien espera acceso inmediato a ti. No necesitas regalar presencia ilimitada para demostrar que eres buena persona. Tu atención es un recurso finito. Y la manera en que la distribuyes comunica automáticamente cuánto valor percibes en ti mismo. El hombre poderoso no persigue constantemente interacción. Tiene una vida, una misión y prioridades que existen más allá de la necesidad de validación social. Y justamente por eso su presencia se vuelve más impactante cuando aparece. La ausencia controlada crea tensión. El exceso de presencia crea desgaste. Aprende a desaparecer sin culpa. Aprende a proteger tu energía sin necesidad de explicarte. Aprende a dejar que las personas sientan ocasionalmente el peso de no tener acceso inmediato a ti. Porque el hombre que siempre está disponible eventualmente deja de ser especial. Pero el hombre que controla cuidadosamente su presencia se vuelve inolvidable. ¿Y tú qué opinas?
¿Crees que hoy muchas personas pierden valor por estar demasiado disponibles emocionalmente? Te leo en los comentarios. El siguiente principio es probablemente el más importante de todos, porque descubrirás por qué el verdadero poder jamás nace del control sobre otros, sino del dominio absoluto sobre ti mismo. El dominio absoluto, la forma más alta de poder psicológico. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, existe una pregunta inevitable: ¿qué significa realmente ser poderoso? La mayoría tiene una definición completamente equivocada. Creen que poder significa controlar personas, manipular situaciones o imponerse constantemente sobre otros. Pero Machiavelli entendía algo mucho más profundo y mucho más raro: el hombre verdaderamente poderoso es aquel que ya no está gobernado por sí mismo. Porque de nada sirve dominar conversaciones si no puedes dominar tus impulsos. De nada sirve manipular emociones ajenas si tus propias emociones te controlan cada día. Y de nada sirve construir una imagen fuerte frente al mundo si internamente sigues dependiendo de aprobación, atención o miedo al rechazo. Ahí es donde casi todos colapsan. Las personas creen que están peleando contra enemigos externos cuando en realidad pasan la mayor parte de su vida siendo controladas por enemigos internos invisibles. Ansiedad. Impulsividad. Ego. Necesidad de validación. Apego emocional. Miedo a quedarse solos. Miedo a perder. Miedo a no ser suficientes. Y mientras esas fuerzas gobiernen tu mente, seguirás siendo manipulable. Por eso el nivel más alto de inteligencia no es aprender a controlar a otros. Es desarrollar soberanía absoluta sobre ti mismo. Machiavelli jamás admiró hombres débiles emocionalmente. Admiraba a hombres capaces de actuar con claridad incluso bajo presión. Hombres que podían permanecer racionales mientras todos alrededor reaccionaban impulsivamente. Hombres capaces de retrasar el placer, controlar emociones y soportar incomodidad sin quebrarse mentalmente. Ese tipo de disciplina crea una presencia distinta. Una presencia pesada. Estable. Difícil de mover. Porque cuando alguien descubre que no puede manipular tus emociones, comienza a perder poder automáticamente sobre ti. Y aquí aparece algo fascinante: cuanto menos necesidad tienes de controlar el mundo externo, más control terminas desarrollando naturalmente sobre él. Porque ya no actúas desde miedo. Ya no actúas desde la desesperación. Ya no actúas intentando llenar vacíos internos usando personas externas. Empiezas a moverte desde la claridad. Y la claridad psicológica es aterradora para quienes viven atrapados en caos emocional constante. La mayoría jamás alcanzará este nivel porque requiere sacrificio. Requiere enfrentar partes oscuras de ti mismo que has evitado durante años. Requiere aceptar que muchas veces tu peor enemigo no eran otras personas, eras tú reaccionando sin control frente a ellas. Pero cuando finalmente dominas eso, ocurre algo extraño. El mundo deja de sentirse tan amenazante. Las críticas pierden fuerza. El rechazo pierde impacto. La manipulación deja de funcionar igual. Porque tu centro interno ya no depende completamente de lo que sucede afuera. Y ahí es donde nace el verdadero poder psicológico. No en dominar personas. En convertirte en alguien imposible de dominar. Si llegaste hasta aquí, ya entenderás algo que la mayoría jamás comprenderá. Suscríbete y entra más profundo. Porque este canal no fue creado para personas que quieren seguir viviendo emocionalmente controladas por el mundo exterior. La mayoría seguirá reaccionando. Tú comenzarás a observar. Y desde ese momento, el juego cambia por completo. La mayoría de las personas pasará toda su vida reaccionando. Reaccionarán a críticas, a rechazos, a provocaciones, a pérdidas y a manipulaciones sin detenerse jamás a preguntarse quién está realmente controlando sus emociones. Vivirán agotados, drenados mentalmente y confundidos creyendo que el problema siempre son los demás, cuando en realidad el problema es no haber desarrollado nunca control sobre sí mismos.
Machiavelli entendía que el poder jamás perteneció al hombre más emocional. Pertenecía al hombre más consciente. Al hombre capaz de permanecer frío mientras otros perdían estabilidad. Al hombre capaz de retirarse cuando todos perseguían. Al hombre capaz de guardar silencio mientras los demás revelaban todo sobre sí mismos intentando desesperadamente ser vistos. Y ahora entiendes algo que la mayoría nunca verá. Tu atención tiene valor. Tu presencia tiene valor. Tu silencio tiene valor. No necesitas perseguir constantemente aprobación para existir. No necesitas reaccionar a cada ataque para demostrar fuerza. No necesitas ganar todas las discusiones para mantener poder. El hombre verdaderamente peligroso rara vez parece desesperado. Porque su estabilidad no depende completamente de factores externos. Y justamente por eso resulta tan difícil manipularlo. A partir de hoy comenzarás a observar distinto. Verás quién habla demasiado. Verás quién necesita validación constante. Verás quién intenta controlar emociones ajenas porque jamás aprendió a controlar las propias. Y mientras más desarrolles esta conciencia, más entenderás por qué tan pocas personas poseen verdadera soberanía psicológica. La pregunta es si tendrás la disciplina suficiente para aplicar esto realmente. Porque escuchar conocimiento no cambia vidas. Aplicarlo sí. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? ¿Cuál de estos principios crees que cambiará más tu forma de relacionarte con los demás? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir profundizando en psicología oscura, estrategia mental y poder psicológico real, suscríbete ahora mismo. Apenas estamos entrando en la superficie del juego que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Nos vemos en las sombras.